Buenos días amigos y seguidores de la página Wikiyani, me da gusto saludarlos nuevamente, saben que yo soy Xucuat López y bueno, aquí estamos para platicar un poquito sobre una tradición ancestral que muchos quieren rescatar y actualmente la quieren llevar a cabo, es el Día de Muertos, pero pues tenemos esta idea de llevarla a cabo en noviembre, el 31, primero y 2, y esto les comento, pues antiguamente no se hacía así. Los mexicas, digamos en la tradición original, si queremos retomar esto, se llevaba a cabo en otros momentos. Primero les voy a explicar algo. El calendario juliano, que es el que se sigue, digamos, actualmente y que es el que diseñaron los europeos para su cuenta del tiempo, posee 12 meses, con sus meses más largos y más cortos, que en conjunto suman 365 días. Los nahuas llevaban otra cuenta. En el calendario nahua había 18 meses de 20 días cada uno y 5 días al finalizar el año llamados Nemontemi, dedicados a la meditación, introspección, al silencio y a la quietud. ¿Sale? Entonces tenemos 18 meses de 20 días y 5 días Nemontemi y en conjunto forman 365 días. ¿Sale? Entonces, las fiestas antiguamente nos llevaban precisamente en lo que coincidiría hoy con noviembre, sino que se llevarían a cabo entre los meses de agosto y septiembre. En el noveno mes del calendario mexica se encuentra la veintena de Micailhuitl o Micailhuitontli, que es la pequeña fiesta dedicada a los muertos pequeños. Y después viene el Hueymicailhuitl, que es el 10º mes del calendario mexica, es la gran fiesta o la fiesta dedicada para los muertos grandes. Como se pueden dar cuenta, pues se trató de hacer coincidir, ¿no? O sea, está el día de todos los santos, está el día de los muertos chiquitos y el día de los muertos adultos o grandes, que se lleva a cabo actualmente de una forma sincretizada y cristiana. Pero si vemos lo anterior, pues eran 40 días, porque eran 2 meses dedicados a los muertos. Entonces 40 días completos había este tipo de ritos y de ceremonias. Era una fiesta, era un mes dedicado, ¿no? En el cual se consideraba que los muertos visitaban este plano llamado Tlalticpac, que es en el que vivimos nosotros, en el que estamos en la tierra, en el tiempo, espacio y materia. ¿Sale? Entonces, los muertos o los trascendidos se supone que se trasladan a este plano y conviven con nosotros. Por eso se hacían las ofrendas. Entonces, cabe destacar que las ofrendas que se hacían aquí en México, en Tenochtitlan, y muchas comunidades nahuas y no nahuas, o sea, no era una tradición exclusiva del mundo náhuatl, bueno, llevaban a cabo ofrendas y ponían momoxtlis, que eran altares. Ya vamos viendo la similitud. Se ponían estos altares precisamente para los muertos. Antiguamente pues no se ponían fotos, ¿verdad? No había este tipo de tecnología en el cual poner un retrato de las personas. Sin embargo, se ponían estos cráneos de amaranto, como hoy también conocemos ese dulce, ¿no? El dulce de alegría, y se hacen cráneos de amaranto y pues ya se quedó como una tradición también. Antiguamente en el Momoxtli se ponían estos cráneos de amaranto en representación de aquellos difuntos a los que se estaba dando reconocimiento y honra y a quienes se estaba invocando para que vinieran al Tlalticpac. ¿Sale? Entonces estos Momoxtlis o altares tenían un diseño específico. Tal vez no es la mesita, ¿no? Como se hace actualmente, pero esta trae estas reminiscencias de las tradiciones antiguas o pasadas. Antes se hacía un tipo de estructura parecida a las actuales, a las teocalis, es decir, a lo que se les ha denominado de una forma errónea pirámides. Estas teocalis o pequeñas teocalis, que eran altares diminutos o pequeños, contenían los 4 elementos de la vida y un camino de cempasúchil, desde el rumbo del Mictlampa, que es el rumbo de la muerte.
el que hoy conocemos como el norte. Para los nahuas era el Mictlampa, era el rumbo de la muerte, entonces hacía un pequeño camino de flores de cempasúchil que llevaba hasta el altar, porque los muertos venían desde el norte al altar y podían hacer uso de los 4 elementos vitales: el agua, la tierra, el viento y el fuego. Los 4 elementos vitales estaban colocados en la ofrenda. Entonces, en el primer piso se le ponía el agua, en el segundo piso se le ponía la tierra, en el tercer piso se ponía el viento y en la cúspide se ponía el fuego. Todos ellos direccionados hacia el Mictlampa, es decir, hacia el norte. Entonces, de este modo se hacía alusión a que el difunto o el trascendido volvía a tener vida, volvía a contener los elementos vitales sostenedores de la vida. Entonces, en el nivel del agua se podía poner una vasija de agua y otros líquidos. En el nivel de la tierra se ponían alimentos, porque el alimento viene de la tierra. En el nivel del viento se ponía el atecocoli o la trompeta esta de caracol. Se podían poner silbatos y otros elementos que funcionan con el viento. Y en el nivel del fuego se ponía el poposhkomit. El poposhkomit era la vasija donde se colocaba el carbón y los ocotes y se hacía el fuego. Se colocaba ahí mismo el copal y se sahumaba. Entonces tenían estos 4 niveles y se colocaba la vida. Y las calaveritas se ponían, obviamente, para hacer alusión a estos personajes que nosotros estaríamos recordando y que ya trascendieron. ¿Por qué se hacía esto? Porque en la cosmovisión nahua o mexica, nosotros no creemos que la gente muera, sino que trasciende. Es decir, que dejan el plano tlalticpac o el plano terrenal para pasar a un plano diferente, en el cual ya no están regidos por la materia y tal vez ni por el tiempo ni por el espacio, sino que son planos que escapan al entendimiento de nuestra realidad como la percibimos hoy. ¿Ok? En este sentido, pues había que morir algún día, y al morir la persona llegaba a encontrarse con Tlalcíhuatl y Tlaltecutli. No son dioses de lo que estoy hablando, sino son representaciones de la tierra, la parte masculina y femenina de la tierra. Tlaltecutli, el señor de la tierra; Tlalcíhuatl, la señora de la tierra. Y estas esencias representativas de la tierra devoraban al fallecido. En este sentido simbólico, se representaban al muerto siendo devorado por un cocodrilo. ¿Qué simbolizaba esto? Que cuando nosotros fallecemos, se nos entierra, se nos sepulta en la tierra, y allí empieza el proceso de descomposición, en que la tierra nos comienza a transformar, empieza a transformar nuestra materia para volverla a vida nuevamente. ¿Sale? Pero parte de nosotros escapa de este plano, y es nuestra parte tonal, es decir, si lo queremos ver así o para hacerlo más entendible, nuestra alma o nuestro espíritu salía y escapaba de este proceso, pero iniciaba un proceso de trascendencia. Para esto se tomaban 4 días de hacer el rito mortuorio de cuerpo presente. ¿Sale? Entonces se tenía el cuerpo 4 días en una ceremonia de luctuosa y posteriormente se sepultaba. No como actualmente, que se lleva al panteón. Los mexicas no tenían panteones, sino que se sepultaba donde había nacido la persona. Es decir, que si tú nacías en Tlaxcala y morías en Ciudad de México, tu cuerpo se trasladaba a Tlaxcala y allá se sepultaba. Entonces, después de 4 días de cuerpo presente, se sepultaba el cuerpo. Los 4 días se daban para el desprendimiento del tonali, para que el tonali
dejara el cuerpo e iniciara su viaje hacia el Mictlán. ¿Qué es el Mictlán? El Mictlán es el lugar de la quietud, es el lugar del silencio. Es decir, que el ser, el alma o el espíritu llegaba a otro plano, a un plano de misterio, en donde trascendía, no moría, sino transmutaba, y allí permanecía como parte del todo y la armonía y el caos universal. Después de ese inicio del recorrido, después de los 4 días, tardaba 4 años el Tonali en llegar al Mictlán, digamos, a ese plano desconocido para nosotros, ese plano de la quietud. La mayoría de la gente trascendía a este lugar. No es un cielo, no es un paraíso, es simplemente otro plano, es misterio. Entonces, la gente moría pues naturalmente y trascendían hacia el Mictlán, en donde rige Mictlantecutli y Mictlancíhuatl, nuevamente la gran dualidad. Mictlantecutli, el señor del Mictlán; Mictlancíhuatl, la señora del Mictlán, masculino y femenino, equilibrio. Entonces, había otras personas que no iban hacia el Mictlán, y uno de los lugares, digamos, más deseados por los mexicas era el Omeyocan. Pero ¿quiénes iban al Omeyocan? Allí iban las personas que morían en batalla, digamos, tenían un lugar especial. Y el Omeyocan se traduce como tal, el lugar de la dualidad, lo supremo, donde está esa dualidad que se presenta el día y la noche. En el sol se dice que estos guerreros vivían y acompañaban al astro de forma simbólica al amanecer y al morir, digamos, al anochecer. Como los guerreros nacen para morir, y así iban iluminando el mundo, al igual que las mujeres muertas en parto, porque a ellas también se les consideraba guerreras, y al morir en parto tenían el mismo reconocimiento que un guerrero. Iba al mismo lugar que una mujer muerta en parto. ¿Por qué? La mujer podía decidir si tener al hijo o abortar, porque antiguamente no era castigado el aborto, sino que era visto como algo natural y la gente podía abortar, había métodos para abortar. Entonces, bueno, las mujeres muertas en parto decidían dar a luz y muchas de ellas morían. Entonces se les daba mucho reconocimiento y honra por haber hecho este acto de valentía. Iban al mismo rumbo de los guerreros. Y así había diferentes planos. Bueno, pero ese es otro tema. En el momento ya lo retomaremos. Ahora pues hay que destacar esto que venimos comentando. Para conmemorar a todos los muertos, independientemente del destino, estaban estas fechas: el mes de Micailhuitonti y el mes de Hueymicailhuitl, entre agosto y septiembre. Cada mes de 20 días, 40 días completos de ceremonias dirigidas a los muertos. ¿Sale? Entonces, esta es la tradición mexica. Esta tradición, si se quiere retomar, se hace de este modo. Si quieres llevar a cabo, digamos, aún así, adhiriéndote a las formas de prácticas actuales, puedes colocar tu ofrenda rescatando a lo mejor estos elementos simbólicos del Día de Muertos o los meses de muertos de la cultura náhuatl. Y si lo vas a celebrar en noviembre, pues lo puedes realizar bajo este conocimiento y colocar pues tu camino de cempasúchil hacia el norte, poner los 4 elementos vitales. Los tiempos cambian, no quiere decir que sigas poniendo calaveritas de amaranto, lo puedes hacer si quieres ser muy tradicionalista, muy ortodoxo, pero sabemos que hoy se pueden recordar con fotografías. Antes lo hacían así, de este modo, porque no había, como les comentaba, pues cámaras fotográficas. Muchas cosas se plasmaban, pero no había cámaras fotográficas. Es más, se podían hacer esculturas mismas de ciertos personajes para poder recordarlos. Entonces, bueno, esa es la información que les quería dar hoy.
que tengan un excelente día, suscríbanse al canal porque vamos a estar pasando más información relevante que pudiera ser de su interés, que su vida fluya en completo equilibrio. Nos vemos en la próxima.